¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener a Lilita Puig. Es licenciada en Ciencias Políticas con una larga trayectoria en la docencia también de la universidad, politóloga. Vamos a hablar de las elecciones del 26 de octubre, la polarización de las elecciones, el punto de inflexión que fue la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar de la apatía o el desencanto de gran parte de la ciudadanía, bueno, yendo a votar en unas elecciones donde empezamos a ver récords históricos de ausentes en las mesas de votación. Todos estos temas con Lilita Puig en segundos aquí en Perfiles. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, no más bien, Guille. ¿Te sorprendieron las elecciones legislativas del 26 de octubre? ¿Te sorprendieron? Mira, no del todo, porque yo venía siguiendo a uno de los analistas que es a Katterberg, y ellos tenían dentro de sus escenarios esta posibilidad, ¿no? Pero lo que sí sorprendió, digamos, fue la dimensión de la victoria, es decir, en cuanto a la cantidad de provincias que se ganaron, y bueno, el punto o el medio punto de la provincia de Buenos Aires, que bueno, marca, digamos, una diferencia sustantiva con esa elección anterior, ¿no? Claro. Bueno, yo tenía un pensamiento, no sé si lo compartís o no, que la derrota aplastante de Milei en provincia de Buenos Aires, el 7S, fue realmente un punto de inflexión, por un lado, de cambiar el tono y la moderación del presidente, esto es lo que yo pienso, y por otro lado, también frente a lo que podríamos llamar temor a la vuelta de los fantasmas del pasado. ¿Pensás parecido o son las dos cosas? Mira, yo comparto en parte lo que vos decís. Me parece que la elección de septiembre jugó, digamos, simbólicamente como si hubiese sido una PASO. Ajá. Aun cuando son elecciones diferentes y que hay distintos motivos para una cosa y la otra. Pero mediáticamente, simbólicamente y además yo creo que le dio, por un lado al peronismo, la sensación de que el gobierno podía caerse y para los más talibanes del peronismo la posibilidad de poder sacarlo del juego al presidente si se tenía número suficiente en el Congreso, y uno vio, digamos, cómo fueron las actitudes en el Congreso. Es decir, que rápidamente un conjunto de problemas que estaban ahí, de decisiones que estaban ahí latentes, se apresuraron y yo creo que generaron miedo de un retorno a un triunfo del peronismo, sobre todo porque, digamos, en esta elección lo que quedó claro es que era un retorno. Por un lado, la consigna, ¿no? Hay que parar a Milei. Y por el otro lado, los actores, es decir, los candidatos. Bueno, acá en Santa Fe estaba mi amigo Rossi, digo mi amigo, pues hemos compartido muchas discrepancias a lo largo de todos estos años. Y bueno, el caso de Tayana, cantidad de gente que era como volver atrás, y eso yo creo que, como vos decís, operó como un temor, porque si hay algo que cualquier persona normal no quiere es volver a situaciones malas que conoce. Ajá. Que el futuro es incierto, sí, pero el pasado se conoce. Y además es muy reciente el gobierno de Fernández, sí, y han pasado cosas muy graves. No nos olvidemos de los muertos de la pandemia, no nos olvidemos de todas las cuestiones negativas que llevaron al triunfo de Milei y que, bueno, todavía claro, Milei aparece como un emergente de aquel gobierno. Efectivamente, efectivamente. Y después hay otra cosa, ¿no? Que me parece que también juega, que no hay política nacional, ¿no? Hay un analista que también sigo, que dice, bueno, la única política nacional es la del presidente y la macroeconomía. Después no hay política nacional y nadie discute política nacional. Entonces, las propuestas eran todas reactivas, es decir, no había propuestas. No, había eslogans fundamentalmente. Había eslóganes. Motosierra sí, motosierra no, pero ¿no crees que ha influido también medianamente, digo yo, no digo un proceso de estabilidad económica, pero sí un descenso de la inflación bastante pronunciado? No, eso sin duda.
Eso sin duda, eso sin duda. Ahora surge una pregunta, ¿no? Porque también la frase más reciente antes de las elecciones era no llego a fin de mes, o me estoy fijando a ver el día 20 si llego o no a fin de mes. Y sin embargo, mucha de esa gente votó. Bueno, pero también acordémonos que hubo un momento en que no se llegaba a fin de mes también en la otra situación por la enorme inflación que había. Sí. Y entonces acá por lo menos hay una perspectiva discursiva, ¿no? En los planteos del gobierno. Y mucha gente cree en esos planteos. Y además, bueno, ha habido sobre un padrón de 30 y pico millones de electores, hay 10 millones que fueron a votar a la fórmula ganadora. Es decir, hay mucho desperdicio de voto por la fragmentación de la oposición y después hay ausentismo. Entonces, son todos triunfos relativos, son todos triunfos limitados a un determinado momento, pero a mí me parece que lo que no se puede es tener una especulación de largo plazo. Es decir, ahora el presidente tiene que cambiar. Ajá. Bueno, ya el anuncio de convocatoria a gobernadores no deja de ser, digamos, por lo menos un renglón. Sí, vamos claro. a ver, porque después viene la letra chica de la reforma laboral, la letra chica de la reforma tributaria, por lo menos lo que ha planteado el gobierno en los últimos tiempos. Vos hablabas de la ausencia, ¿no? ¿Qué lectura haces del desencanto, la ausencia, la falta de o no concurrir a las urnas con un récord histórico? Creo que hay varias cosas dando vuelta, ¿no? Por un lado, da lo mismo. Desde el punto de vista cívico, jurídico, pagás 50 pesos y no tenés ningún problema. Si votaste 2 veces, creo que son 100. Con lo cual, eso es un elemento que juega porque se perdió la obligatoriedad del voto. El voto obligatorio se terminó. Por el otro lado, no hay identidades fuertes. Es decir, yo lo escuchaba a Fidanza el otro día por televisión y él decía, no hay más peronistas. Es decir, yo antes iba a hacer visitas cuando recorría haciendo encuestas y demás, y uno entraba en una casa y estaba la imagen de Perón y de Evita y había símbolos. Eso no existe más. Es decir, eso es otro tiempo, es otro momento. Es decir, la gente va votando de acuerdo a las circunstancias. Y en el caso de los jóvenes, bueno, al caer las identidades, bueno, ni que hablar en el caso del radicalismo, que como partido nacional, digamos, no está más. Está estallado. Está estallado. El peronismo también está estallado, que yo creo que eso es algo que habría que mirarlo con mayor detenimiento, es decir, porque en definitiva el peronismo de Córdoba expresa una facción, y los catamarqueños, y riojanos y demás también expresan distintas facciones. El peronismo de la capital expresa una facción que es distinta a la de la provincia de Buenos Aires, que después se coaliguen y trabajen adentro, es otra historia. Massa tiene un partido propio, digamos, ¿no? Entonces, creo que estamos en una situación de inexistencia de partidos nacionales, porque eso implicaría algún nivel de disciplina partidaria que no existe. Entonces me parece que, y después el ciudadano también yo creo que está desencantado, como pasa en la mayoría de las democracias actuales, que explica en parte ese vuelco a la derecha que hay en todos lados, o en casi todos lados, y también la crisis de la democracia, es decir, las expectativas respecto del Congreso, respecto de la justicia, son muy bajas. Es decir, el desencanto tiene que ver no solamente con la política de gobierno, sino con las instituciones. Es decir, creo que sí. Estamos hablando de un Congreso que no se reúne, de una justicia que tiene sus tiempos. Fíjate vos que todos teníamos una expectativa con el tema de la boleta única, que nosotros le hemos pasado acá en Santa Fe. Y una cosa que a mí me quedó dando vuelta en la cabeza es, perdió significación la foto, porque Esper iba en la boleta de la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, la gente votó lo mismo. Entonces, conversando con alguien me decía, bueno, ¿qué es lo que no tiene significación? ¿La foto o el legislador? Da lo mismo que sea cualquiera.
¿no? Una cosa para pensar. Sí. Cuando uno dice, bueno, se llenó de gente desconocida las propuestas de la Libertad de Avanza, que no, hay muchísima gente que no se conocía, y sin embargo la gente votó el color. Entonces, ¿hay ahí identidad? Pregunta, no la puedo contestar. No, es decir, no. Hoy la Libertad Avanza es una identidad, bueno, discuten los autores, pero falta mucho por aprender, ¿no? Ahora, la gente no prefirió, digamos, medianamente la tranquilidad económica, por más que no llegue a fin de mes, Eso sin duda. Frente a lo que puede ser hechos de presunta corrupción, vínculos con el narcotráfico, confesos por el propio Esper, el caso Libra, etcétera. Bueno, ha pasado con otros gobiernos Pasó también. con Menem. Pasó con Menem porque en el 94 hubo récord de denuncias de corrupción y sin embargo fue reelecto en aquel momento. Y bueno, porque también los ciudadanos no tienen, digamos, generalmente por las investigaciones, no tienen una perspectiva total de de las cuestiones, sino que votan de acuerdo a su propia circunstancia. Y como vos decís, la falta de una expectativa a futuro, por el lado de las propuestas que venían de los otros, de las oposiciones. Por un lado, el peronismo te ofrecía volver para atrás, o no te ofrecía nada, porque era una cosa negativa, no a Milei, punto, detener a Milei. Por el otro lado, lo que se planteaba como una tercera opción no tiene todavía ni la envergadura ni la identidad suficiente, más que ver una colección de gobernadores, es decir, pero no hay allí, tanto es así de que pertenecen a partidos políticos distintos, es decir, no es lo mismo una confederación de gobernadores que un partido, ¿no? Así que eso también jugó. Sí, tenían algo transversal que puede haber sido, bueno, el tema fondos, defensivo, fondo participable, impuestos a los combustibles, etcétera, ¿no? Claro, cosa que para un ciudadano común eso es griego antiguo, ¿no? Hablar de coparticipación, a uno le cuesta entenderlo, no, olvídate. Entonces, es una elección, digamos, que tiene poca política, ¿no? Poca política, es decir, no es como la laica y la libre, discusiones que tienen una entidad política que uno pueda producir alineaciones, ¿no? Y fue una elección donde hubo intereses, pero no hubo propuestas políticas alternativas a las del gobierno. Críticas al gobierno sí, pero propuestas de modelos de desarrollo alternativo, nada. Vamos a hacer una pequeña pausa, Sí, después me gustaría preguntar qué escenario estás viendo para el futuro, cuál debe ser la actitud de un Milei empoderado, ¿no? Porque, bueno, sin números en el Congreso hasta ahora, ha vetado leyes importantes, pero a su vez ha ganado la elección. Así es. Enseguida seguimos con Lilita Puig aquí en Perfiles de Época. Seguimos aquí en Perfiles con Lilita Puig, bueno, hablando de lo que ocurrió en las elecciones del 26 de octubre y qué escenario te imaginas de aquí en más, fundamentalmente, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los problemas que el gobierno tiene es la de construcción de confianza para lograr llevar adelante políticas de crecimiento. Porque, en definitiva, ajuste hemos tenido muchas veces. Sí. Esa lectura creo que es común. Lo que no hemos tenido es una estrategia de crecimiento que reemplace a la ya inexistente sustitución de importaciones. Que eso es lo que no aparece. Entonces, me parece que el desafío que tiene el gobierno es, por un lado, que generar confianza para que los propios argentinos pongan la plata, digamos, hagan inversiones, y por el otro lado, salir de la tutela, en este caso de los Estados Unidos, para resolver el problema del dólar, que nuevamente aparece el fantasma eterno del dólar, de la economía y de la sociedad argentina. Sí, hoy en las últimas horas hablaba con Santiago Bulatti y me decía que, bueno, en su momento en varios
trabajos universitarios, me decía que, bueno, él no hablaba del amor al dólar, pero sí el odio al peso, por ejemplo, ¿no? Claro. Que es más o menos lo mismo. Que es más o menos lo mismo. Y hablaba de más de 200.000 millones de dólares bajo el colchón. Y sí, pero eso tiene que ver con, digamos, un conjunto de episodios de la historia argentina, bueno, lo del corralito, el corralón, toda la historia, bueno, de ahí que todavía pesa, por lo menos en nuestra generación. Los jóvenes no, porque los jóvenes juegan otro juego, que eso también me parece que es un dato, ¿no? De que hay una parte de la sociedad que habla en los términos que hablamos nosotros y otra parte de la sociedad que también vota y que cada vez va a ser más importante, que habla en otros términos y entiende, digamos, la vida económica de otra forma. No como le hemos entendido nosotros, de, bueno, de tener tu casa, tener tu auto, tener seguridad, sino que en un mundo en que todo es tan incierto, están jugando el juego cotidiano, ¿no? de lo inmediato. Tanto es así que uno habla, por ejemplo, con la gente del colegio de ingenieros y se encuentra con la cantidad de gente que no se inscribe en el colegio porque su vida es diferente. Entonces, me parece que un escenario posible también está en la cuestión política, ¿no? Es decir, ¿qué va a hacer el presidente? Es decir, el presidente se va a ser autoritario como lo fue en los últimos meses anteriores a las elecciones, o va a cambiar su modo de ser. O sea, hablando de este tema, ¿no? No es por lo menos lo que trascendió un condicionamiento de la ayuda extra de Estados Unidos, es decir, la posibilidad del diálogo, de la gobernabilidad. Bueno, él tiene una presión muy grande en ese sentido, y creo que convocatoria a los gobernadores se enmarca, digamos, en que él tiene que dar señales, porque también el Fondo Monetario se lo está pidiendo, no solamente el Tesoro, que son sus aliados, porque nosotros a lo mejor no alcanzamos a darnos cuenta del peso que tiene esa relación que él tiene con Trump, ¿no? Porque evidentemente estamos con un personaje que nos está gobernando en un experimento político que nos cuesta entender, que tiene un reconocimiento internacional, es decir, los diarios del mundo han estado hablando de la elección esta y de Milei y demás, y entonces, bueno, sí, hay un condicionamiento, pero a mí la duda que me queda es en qué medida hay una inteligencia política en el gobierno como para poder orientarse a construir coaliciones más duraderas, si hay un objetivo de 2027 o como el presidente dice, yo estoy acá de paso, porque a mí esto del Estado, que esta asociación ilícita no me interesa. Creo que hay un signo de interrogación respecto del gobierno. Vos hablabas de este alineamiento con Trump, cuestionás que sea un alineamiento casi exclusivo del presidente. Yo no digo con Estados Unidos, porque los demócratas han cuestionado la ayuda de Estados Unidos, ¿no? Pero, digamos, en términos ideológicos, porque o debe abrirse, vos que participás en los foros internacionales, en el Mercosur, o debe abrirse a otro tipo de países. Yo creo que la Argentina es tan insignificante en el mundo internacional que lo que no puede hacer es alinearse con uno solo. Eso es lo que no debería hacer. Me parece que tiene que tener, como tuvimos hasta ahora, digamos, con sus más y sus menos, una perspectiva plural en términos de acuerdos internacionales. En esa perspectiva de los intereses, no se trata de tener vínculos emotivos con los otros países, ¿no? Que eso es lo que yo por ahí veo en el presidente, ¿no? Que el país llora en el Muro de los Lamentos, para un poco... Ahora, del otro lado dice, pero no podemos seguir aliados como en anteriores gobiernos, con Maduro, con el populismo de Evo Morales, etcétera, eso sin duda. Lula, en fin, ¿no? Pero... La Argentina fue muy reconocida en el mundo desde el 83 por su política de derechos humanos. Y lamentablemente este gobierno no valora eso, y inclusive ha votado en contra de posturas en Naciones Unidas con posturas históricas de la Argentina del 83 para acá respecto de las políticas mundiales de derechos humanos, inclusive está como retraída del Consejo de Derechos Humanos, no busca una pertenencia fuerte
cosa que nosotros teníamos con mucha presencia en organismos internacionales. Y eso me parece que no es bueno para la Argentina, porque digamos, era un interlocutor internacional con gente muy formada, muy profesional en estos temas. Entonces me parece que no es bueno. Y además, porque también es un mundo donde no sabemos si se va a constituir una hegemonía nueva o no. Es decir, esto es un conflicto internacional, de un reordenamiento, de una crisis de la globalización también que es importante. Y entonces nosotros no podemos quedar, sobre todo porque desde el punto de vista económico también, nosotros competimos con los Estados Unidos, productivamente hablando. Sí. Y por eso reaccionan los ganaderos si van a comprar carne argentina o no. Claro, por ejemplo. O el tema de la soja, o el valor de las cosechas y demás. Entonces tampoco es bueno que nosotros tengamos un alineamiento directo, único, y no tengamos vínculos de intereses con India, con China, con Rusia, con lo que sea, pero desde el punto de vista de los intereses de la Argentina. ¿Era previsible, yo diría, el fracaso de Provincias Unidas en tu criterio? Yo creo que Provincias Unidas tiene problemas en el sentido de que no está claro qué es lo que es. Es decir, está claro contra lo que está en contra, digamos, pero no está, por lo menos por lo que dice, pero desde el punto de vista discursivo, todavía, no digo que sea una experiencia muerta, creo que puede llegar a transformarse en otra cosa, pero no dejo de sostener lo que decía al principio. No es un partido político, es un conjunto de intereses que pueden ser diferentes en el momento en que se discuta, por ejemplo, la coparticipación, porque las escalas de las provincias son distintas y las necesidades son distintas. Jujuy no tiene nada que ver con la provincia de Santa Fe. Entonces, ¿en qué medida van a poderse sostener como construir este grupo alternativo? Bueno, no sabemos. Yo creo que adelantaron demasiado la pretensión de ser una tercera alternativa y que jugaron más con una lógica de régimen parlamentario que de régimen presidencial. Sí, tenemos un régimen presidencial por naturaleza, ¿no? Sí. Y el peronismo encontró su techo. ¿Qué imagen te da una Cristina bailando en el balcón festejando la derrota de Kicillof? Bueno, en eso me sumo a Daer. No entiendo, dice Daer. No entiendo qué hace haciendo esto, ¿no? Es decir, porque también puede ser la expresión del faccionalismo, ¿no? Es decir, puede ser bailando por una derrota de Kicillof. Entonces, eso simbólicamente puede querer decir eso. No creo que esté bailando por una derrota. Creo que está bailando por la derrota de Kicillof, pero lo cual, digamos, es una cosa totalmente loca, digamos. No es que esté loca, no lo sé si está loca o no, pero bueno, en este mundo en el que estamos y que nos gobiernan, parece que la neurodivergencia se impone. Pero me parece que el peronismo está con serios problemas y que básicamente donde tiene los problemas es en la base social que lo llevó a Milei. Es decir, yo creo que los jóvenes no se identifican, es decir, me refiero a jóvenes con esas características, varones con trabajos informales, y que fueron los que le dieron el triunfo a Milei en el 2023, y me parece que eso el peronismo no está en condiciones de expresarlo, y sobre todo porque no tiene una propuesta de desarrollo, que eso es lo que está faltando en todo este escenario argentino. No hay propuestas de desarrollo. Y el futuro del radicalismo, después partido centenario, como se dijo siempre, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que...? A ver, citabas el caso de Estados Unidos, que hace más de 200 y pico de años tiene un bipartidismo muy claro, demócratas o republicanos, salvo aquella aventura de Ross Perot en alguna de las elecciones, sí. Pero tiene el Partido Republicano y el Partido Demócrata y tiene sus primarias para definir quiénes son los candidatos o no. Es decir, ¿por qué ha estallado el peronismo y el radicalismo? Bueno, el peronismo todavía mantiene su... Sí, pero me parece que en definitiva hay ahí un problema de cambio social también.
Es decir, son estructuras partidarias que se construyeron en un determinado tipo de sociedad. Hoy estamos en otro tipo de sociedad y yo lo que veo es que no hay, en primer lugar, el Partido Radical ya hace muchos años que no coloca un candidato a presidente. Es decir, teníamos la expectativa de Morales, bueno, después eso se diluyó cuando se metió el partido en la interna del PRO. Digamos, entonces unos terminamos en un lado y otros terminaron en el otro y bueno, desastre. Después ha sido muy desgraciada la presidencia de la Rúa. No, de este muchacho que preside el partido ahora, que me fue el nombre. ¿De Martín Lustó? De Martín Lustó, porque directamente no ha existido el Partido Nacional. El hecho de que el presidente del partido vote de una determinada forma en el Senado y el conjunto del bloque vote en otra, eso es una demostración de inexistencia de un partido nacional. Entonces, bueno, el desafío, yo creo que el desafío del radicalismo es superar al alfonsinismo. Es decir, nosotros fuimos el Partido de la Democracia, esa es la significación que tiene para los argentinos, y bueno, y hay que construir un nuevo futuro, y no lo tiene. Gracias, Lilita, por estar aquí, muy amables. Bueno, gracias, Jessy, CLN, bueno, Gastón. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.